¿Sabías que el pueblo hebreo tuvo más de un éxodo? Hoy te invito a que lo descubras en esta parashá Beshalach. Bendiciones, paz. Hoy nos corresponde la parashá Beshalach. Básicamente es la salida del pueblo de Israel una vez la muerte de los primogénitos. Nosotros siempre nos hemos preguntado por qué Dios le dice a Moisés: ve y háblale a Faraón y dile que suelte a mi pueblo. Esa pregunta siempre está en nuestra mente. La razón es que Dios quería que fuese Faraón mismo que le diera la libertad al pueblo, que lo sacara. En otras palabras, si Dios hubiese sacado al pueblo a las fuerzas, entonces ellos podían de alguna manera sentir nostalgia y de alguna manera quisieran regresar de vuelta a su antiguo amo. Pero cuando es Faraón quien le dice que se tienen que ir, entonces ellos tienen ya más seguridad de su libertad. Entonces esa es la razón por la cual Dios espera que sea Faraón mismo quien le diga que se tienen que ir. En el Midrash dice que Faraón fue a las casas de los hebreos y comenzó a gritarle personalmente que se fueran. Una vez la muerte de su hijo, él realmente sintió que tenía que dejar ir al pueblo. En esta parashá es bien importante que nosotros aprendamos algo. Según las fuentes antiguas, no todos los hijos de Israel salieron con Moisés. En otras palabras, no todos aceptaron el liderazgo de Moisés. Hemos aprendido que todo el pueblo de Israel salió de Egipto. Y según información que hay dentro del judaísmo, solamente una pequeña minoría de los hebreos salieron de Egipto. Y esto es preocupante porque cuando nosotros decimos que cuando Moisés dice que ni siquiera una pezuña quedaría en Egipto, nosotros pensábamos que en ese momento se cumpliría que todos los hijos de Israel salieran de Egipto, pero desafortunadamente no fue así. Cuando el pueblo vivía en Egipto, de alguna manera ellos se asimilaron a las costumbres de los egipcios y comenzaron inclusive a adorar sus dioses. En la última parashá que tuvimos hablamos de que el cordero era un dios para los egipcios y que de alguna manera los hebreos estuvieron involucrados en la adoración del cordero. Y esa es la razón por la cual Dios ordena a Moisés a que deberían de sacrificar el cordero, o una de las razones por la cual lo hace. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando el pueblo estaba viviendo allí, de una manera u otra, comenzó a contaminarse con las costumbres del pueblo egipcio. Y estos hermanos nos enseñan realmente la importancia
de que nosotros, aunque estemos aquí en el mundo, no involucrarnos con lo que el mundo ofrece. No vaya a ser que en el momento que Dios mande a recoger su pueblo, entonces pues nosotros estemos más apegados al mundo que lo que nuestra alma realmente desee, que es irnos con el Eterno para siempre. Por otro lado, se dice que el éxodo de Moisés no fue el único éxodo que existió en Egipto. En el Midrash hay información que 30 años antes del éxodo, los hijos de Efraín decidieron salir de Egipto. Se habla de 300.000 personas y ellos tomaron el camino más corto para llegar a la tierra prometida. Según el Midrash se dice que estas personas fueron atacadas por los filisteos y muchos de ellos murieron. Sin embargo, otros lograron escapar de la muerte y se mantuvieron viviendo en el desierto en pequeños grupos y vivían como nómadas. Esto es importante que lo sepamos, hermanos, porque esta es la razón por la cual cuando Moisés llega como enviado de Dios, muchas personas no le creen. El hecho de que haya un grupo que haya salido antes del éxodo ordenado por Dios colocó una duda en el corazón de los hebreos, y cuando viene el verdadero enviado de Dios, entonces ellos no lo aceptan, o una gran parte del pueblo no lo acepta y prefieren quedarse en Egipto. Probablemente ellos conocían la historia de los hijos de Efraín y sabían que los hijos de Efraín habían sido atacados por los filisteos y que muchos de ellos habían muerto. De hecho, se dice que los filisteos fueron tan crueles que ni siquiera enterraron a los muertos, sino que sus huesos los dejaron en el camino, para que si otro grupo tratara de pasar por allí, viera lo que le podía pasar. Probablemente esto estaba en la mente de los hebreos que estaban en Egipto, y cuando Moisés le dice, Dios me ha enviado para sacarlos, ellos sintieron ese temor. Esta es la razón por la cual vamos a ver que Dios no los saca por el mismo camino. Dios los saca por un camino más largo, porque Dios sabía que si ellos pasaran por el mismo camino, podían ser atacados por los filisteos, y además, viendo los huesos de sus hermanos allí, iban a sentir temor y se iban a regresar a Egipto. Siempre nos hemos preguntado estas cosas, pero ahora cuando nosotros estudiamos el Midrash nos damos cuenta cuál es la razón por la cual Dios hizo las cosas de esa manera. Así que Él decide sacarlos por un lugar o llevarlos por un camino, aunque más largo, pero era el camino más seguro. Y eso realmente tiene una enseñanza. No siempre el camino corto es el mejor. José, antes de morir, él pide que sus huesos sean llevados a la tierra prometida. Efraín es hijo de José. Fueron los hijos de José los que salieron anticipadamente. Fueron los huesos de los hijos de José quienes quedan en el camino. Por eso les decía que aquí hay una profecía anticipada. Cuando sale Moisés con el pueblo de Israel,
aquellos hijos de Efraín que lograron sobrevivir pudieron unirse a la caravana de Moisés, pudieron juntarse. Ellos estaban en el desierto, pero cuando Moisés viene con el pueblo sacado de Egipto, ellos logran unirse. O sea que ellos no perdieron las esperanzas. A pesar de que ellos no lograron entrar a la tierra prometida porque lo hicieron de una manera anticipada, estaban viviendo en el desierto, según las fuentes antiguas, ellos logran conectarse de nuevo con esa caravana que está sacando Moisés de Egipto en ese momento. Y lógicamente en ese momento no logran entrar porque todos sabemos que esa generación no entró. Sin embargo, los hijos de ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida. Cuando nosotros vemos que sale Moisés con el pueblo de Israel, nos damos cuenta que los huesos de José salieron juntamente con ellos, y la profecía de la que le estoy hablando es que no solamente sus huesos, sino sus hijos. Los hijos de José, la tribu de Efraín, de alguna manera pudo salir del desierto y pudo conectarse con el pueblo de Dios que había sido sacado por Moisés. El hecho de que habían dos éxodos nos está garantizando a nosotros que así como Moisés fue a Egipto para sacar al pueblo de Israel, así también habrá un segundo éxodo, y mucho más grande. Como dice el profeta Jeremías 16, 14 al 15. Por tanto, aquí vienen días, declara Adonai, cuando ya no se dirá, vive Adonai que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Adonai que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, de todos los países a donde los había desterrado. Porque los haré volver a la tierra a la cual le di a sus padres. El punto número 4 es que así como un quinto de los israelitas fueron los que salieron de Egipto y el resto se quedó, podemos ver que actualmente, en este momento, es un pequeño grupo el que está saliendo del sistema babilónico, el que está saliendo de las iglesias católicas. El resto se está quedando. Ese pasaje que acabamos de leer, hermanos, es profético. O el tema que estamos tocando es un tema profético. No todo el mundo ha decidido seguir al verdadero Mesías. No todos los israelitas quisieron seguir al verdadero ungido por Dios. Por eso es que ustedes ven que Moisés tiene que llegar con señales, prodigios, para de alguna manera tratar de convencer a las personas, porque ellos habían experimentado la experiencia de los hijos de Efraín. Todo esto que está aconteciendo actualmente, donde aparecen falsos profetas, falsos maestros, falsos mesías, perjudican para que cuando venga el verdadero Hijo de Dios a predicar las enseñanzas, cuando venga el verdadero Hijo de Dios a predicar el mensaje de Dios, que traiga las verdaderas palabras de Dios, sea rechazado y no sea creído. El hecho de que los hijos de Efraín hayan salido antes hizo que cuando Moisés entrara a Egipto para recoger el pueblo, no le creyeran. Y eso que estamos viviendo ahora, que hay un grupo de personas que han querido someterse a los mandamientos y que han decidido regresar a las enseñanzas puras, tanto del Mesías como de sus discípulos, o como se conoce ahora, regresar a sus raíces. De alguna manera
no le creen. Porque como antes han habido tantos falsos maestros, tantos falsos mesías, entonces nos encontramos con ese obstáculo. De hecho, las personas creen que esto es una nueva religión, o un nuevo mensaje, o algo que está de moda. La gente no quiere creer. Entonces, hermanos, lo que estábamos viendo allá en Egipto, o lo que acabamos de ver en Egipto, lo estamos viendo en la actualidad. Yo siempre les he insistido en que no podemos entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo. Y que todo está aquí. Todo lo que nosotros necesitamos saber está aquí. Aquí están todas las profecías. Ahora usted puede entender por qué Moisés es rechazado. ¿Por qué a Moisés no le creen? ¿Por qué Dios tiene que insistir con tantas plagas y esperar que sea el mismo Faraón quien le diga a los hijos de Israel que se tienen que salir? Eso dice claramente que no todo el mundo le creyó a Moisés. Y Moisés representa al verdadero Mesías. Hoy en día hay un llamado para salir del sistema de Babilonia. Hay un llamado para que las personas salgan de las iglesias donde están siendo engañadas. Hay un llamado a que vengan a conocer sus raíces. Y es un llamado que es de parte de Dios. Sin embargo, las personas, en vista de todos estos falsos profetas y predicadores que han venido antes, sencillamente no le creen o no lo quieren recibir. Los hijos de Israel salieron victoriosos de Egipto. Sin embargo, Dios le tenía una cuenta pendiente a Faraón. Recordemos que los hijos de Israel fueron ahogados en el río Nilo. Y Dios tenía que cobrarle esa cuenta pendiente. Esa es la razón por la cual nosotros vemos que Dios conduce al pueblo al Mar Rojo. Fue Dios quien espera a Faraón y su ejército en el Mar Rojo. Dios detuvo el pueblo allí. Dios podía haber abierto el mar antes de que el ejército llegara. Según el Midrash, Dios permitió que un ídolo de Egipto se les presentara en el camino al ejército de Faraón, para que ellos sintieran confianza de que ellos podían vencer al pueblo de Israel en medio del mar. Por eso ellos, cuando ven que el mar se abre, ellos deciden entrar al mar. Ellos están creyendo que ese ídolo que ellos tenían de alguna manera estaba interviniendo para que ellos pudieran matar a los hijos de Israel. Pero todos sabemos que cuando ellos entraron, entonces Dios cerró el mar. Usted se ha preguntado por qué Dios espera que Faraón llegue para abrir el mar. ¿Sí se había preguntado eso? ¿Por qué no lo sacó antes? Por eso yo les digo, mis hermanos, que nosotros este libro sí lo podemos entender. Dios nos va a ayudar. Pero hay información que no nos va a cuadrar. Y vamos a tener un montón de dudas. ¿Y saben por qué? Le voy a decir por qué. Porque dentro del judaísmo hay algo que se conoce como la predicación oral o las enseñanzas orales, que no están escritas. Y las enseñanzas orales nos ayudan a comprender lo que está escrito.
Por eso es que nosotros no tenemos respuestas a muchas cosas, o no conseguíamos respuestas a muchas cosas, o no nos pasaba así. Hay muchas respuestas que no teníamos, pero como nosotros en el cristianismo nos enseñaron que no podemos tomar nada de los judíos porque no íbamos a judaizar, y con ese terror y ese miedo nosotros nos perdíamos la bendición de entender las Escrituras. Hay una fuente de información que dice que cuando se abrió el Mar Rojo se hicieron 12 canales. No fue un solo canal, sino que se hicieron 12 caminos. Y que cada tribu pasaba por uno de esos caminos. Eso se dice dentro de las enseñanzas orales. Cuando Dios decide abrir el mar, dice que se abrieron 12 caminos. Y cada tribu pasaba por el camino que le correspondía. Algo parecido lo vemos en el libro de Revelaciones, donde la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Y cada puerta tiene el nombre de uno de los hijos de Israel. Eso está en Revelaciones. Lógicamente que esa información no la tenemos aquí en la Biblia. Son enseñanzas orales. También se dice que cuando el mar se abrió y formó caminos, el agua se cristalizó totalmente, formando paredes. En otras palabras, cuando nosotros vamos aquí a los acuarios, que nosotros vemos unas paredes de plástico que sostienen el agua, claro, en una pequeña porción. Dios lo había hecho hace muchos años atrás, pero en una porción gigantesca. Logró hacer grandes paredes de cristales en el mar, con la misma agua. Cuando nosotros vemos esta enseñanza nos damos cuenta que el mayor milagro que vieron los hijos de Israel fue la apertura del Mar Rojo. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Que solamente cuando uno decide salir de ese sistema religioso con el cual hemos vivido por muchos años y emprender nuestras vidas, dirigir nuestras vidas conforme al propósito de Dios, que es llevarnos a la tierra prometida, entonces Dios comenzará a hacer el milagro más grande. Abrirá el mar. Ese mar de dudas que nosotros teníamos, ese mar de preguntas que nosotros teníamos, comienza a desaparecer. En otras palabras, solo hasta que usted decide salir de allá, usted tiene la oportunidad de comenzar a ver grandes milagros en su vida. Si la persona anhela ver milagros, nosotros siempre hemos anhelado ver milagros. Lo primero que tenemos que hacer es salir de ese sistema babilónico. Todos los milagros que los hijos de Israel miraron en Egipto no son comparados al milagro que Dios les hizo en el Mar Rojo. En el Mar Rojo no solamente les abrió el mar, como ya dijimos, sino que se lo abrió en 12 caminos para que pasara
cada tribu por el camino que le correspondía. Y más allá de eso, les mató allí mismo al ejército que lo estaba buscando. El ejército no lo iba a perseguir para devolverlos. Nosotros de alguna manera pensábamos que el ejército de Faraón iba a recoger al pueblo para regresarlo a Egipto. Pero en vista de esa humillación que Dios le había hecho a Faraón, Faraón se había tomado el asunto personal. Y ya no era regresar al pueblo, era destruirlo, matarlo. Y no solamente eso, sino que todas las riquezas que ellos habían sacado de Egipto, Faraón les prometió al ejército que las iba a compartir con ellos. Y por eso ellos estaban entusiasmados en ir a pelear contra los hebreos. O sea que la intención no era regresarlos a Egipto, sino destruirlos allí mismo donde lo encontraran y quitarle todo lo que tenían. Matar los niños, matar las mujeres, matar a todo hombre, a todo anciano y llevarse todo el botín de vuelta a Egipto. Por eso les estoy diciendo que el milagro más grande que vio el pueblo de Israel fue el milagro del Mar Rojo. ¿Y por qué vieron ese milagro? Porque definitivamente decidieron, porque definitivamente tomaron la decisión de salir de Egipto. A pesar que allá miraron ciertos milagros, no eran comparados con el milagro que se les iba a presentar aquí. Cuando los hijos de Dios, aquellos que tienen sed de justicia, deciden dejar el sistema babilónico, deciden salir de las congregaciones donde los están engañando, donde les están diciendo mentiras, donde los están robando, y emprenden su camino hacia la verdad. Alinean su pensamiento con el pensamiento de Dios. Entonces, hermanos, mirarán el milagro más grande de sus vidas. Y es que se va a abrir el cielo y van a comenzar a saborear la palabra que desciende del cielo. No la palabra que viene de los concilios, no la palabra que viene de los hombres, no ese alimento espiritual que te da el predicador traído de Roma o con sus fundaciones en Roma o con sus fundamentos en Roma. Cuando usted decide salir del sistema babilónico, Dios le va a abrir los cielos y usted va a comenzar a oír la palabra que Dios tiene para su alma, la que lo va a alimentar y no lo va a enfermar. De la misma manera que el maná tenía todos los nutrientes para que el cuerpo se mantuviera perfectamente sin enfermarse, de igual manera la palabra que va a alimentar su alma para que usted no se enferme y usted crezca espiritualmente, tiene que venir respaldada directamente por Dios. Así que el milagro más glorioso que un hijo de Dios puede experimentar cuando sale de ese sistema es que va a comenzar a saborear las enseñanzas puras de nuestro Santo Maestro, de los apóstoles, conforme al propósito que Dios tiene para su pueblo. Cuando el Hijo de Dios decide salir del sistema romano, Dios le abre el mar. Y le abre el mar para saber que nuestra parada,
que nuestra meta es la tierra prometida. Eso también lo entendemos. ¿Para dónde nos mandaban a nosotros? Cuando uno decide salir de Egipto, así como Dios le abre el mar, ¿y para qué le abrió el mar? Para llevarlos a la tierra prometida. Nosotros entendemos que nuestro camino no es para allá arriba por ahora. Que realmente a nosotros, a nuestros padres, les ofrecieron fue una tierra, no un pedazo de cielo, ni un pedazo allá en Marte. Los astronautas son los que están buscando por allá por Marte y Júpiter, y por allá más allá del Sol están buscando una tierra. Sí, la gente de la NASA, ellos están metidos para allá arriba. Pero este libro que está acá, el libro este que está acá, este libro santo y sagrado, nos prometió fue una tierra. Y nada más y nada menos que la tierra de Israel. No es allá en, ¿cómo llaman eso allá en Zacatecas, aunque sea muy bonito? O el estado Bolívar de Venezuela, donde están las cataratas del Salto Ángel. Son lugares muy bonitos, pero no es ese lugar que habla la Biblia. A mí me hubiese encantado que fueran los llanos de Apure, oyendo arpa y cuatro y maraca y comiendo asado. No es. ¿Ah? No es, hermano, es en Israel. Alabanzas. Estamos hablando de la Biblia, mis hermanos. Por eso les estoy diciendo que si el cristiano lee la Biblia y la estudia, deja de ser cristiano. Tanto que nosotros nos jactábamos de que estudiábamos la Biblia, de que conocíamos la Biblia, pero no es cierto, no era cierto. Cuando tú la estudias de verdad, te das cuenta que nosotros estábamos en otro lugar. Nuestras almas no estaban alineadas con las Escrituras ni con el pensamiento de Dios. Por eso bien dice la palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. La obra no es nuestra. Es un trabajo de Dios. Dios es el que añade a su iglesia, a su pueblo, aquellos que van a ser salvos. Dios es el que añade a su pueblo los que van a ser salvos. Recordemos las palabras de Revelaciones capítulo 18, versículo 4. Sal de allí, pueblo mío. Hoy más que nunca, esas palabras están resonando en nuestros oídos. El Espíritu está soplando en una dirección. Y nuestras almas, hermanos, tienen que dejarse llevar por el soplo del Espíritu de Dios. Nosotros no podemos ir en una dirección contraria. Dios está sacando su pueblo de Egipto. Y no te va a dejar en el desierto, así como no dejó a los hijos de Efraín en el desierto. Nosotros, que somos ese pueblo que está saliendo adelante, que está regresando a sus raíces, no nos van a dejar. Dios no nos va a dejar. Así como los hijos de Efraín se juntaron con el resto del pueblo que traía Moisés, cuando el cielo se abra para mandar al verdadero Mesías, entonces nosotros, los que hemos decidido seguir sus verdaderas enseñanzas, nos vamos a unir en ese gran éxodo que se va a formar en todas las naciones para entrar a la tierra prometida. Así que, hermano mío, no tengas miedo.
Yo te invito de todo corazón a que lo hagas. Atrévete a salir de Egipto. Atrévete a salir del sistema babilónico. Se llegó el momento que Dios está dando una doble porción de su palabra. Dios está enviando su luz en este momento con una doble porción. Y la razón es sencilla, porque mañana es Shabbat. Mañana es el día de descanso. Mañana es el día que nosotros nos vamos a reunir con el Mesías. Esa es la razón por la cual podemos ver que estamos recibiendo una información que no teníamos. Esto no es una nueva religión. Es sencillamente que Dios está abriendo los cielos y está mandando el maná a aquellos que han decidido salir de Egipto. Shabbat Shalom, hermanos.